Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes, también a los que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy traemos una palabra que esperamos que sirva de bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor el que realmente guíe toda palabra que salga de mi boca a través de su Santo Espíritu. Sí, Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia. Te pedimos ahora, Señor, que te manifiestes, que derrame tu Santo Espíritu, que guíes toda palabra que salga de mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que traigo hoy le puse por título, Abre tus ventanas. A lo mejor tú pensarás, bueno, que tiene que ver que yo abra mis ventanas con relación a mi vida espiritual con Dios. Pero ese fue el título que le puse y me baso, tengo 3 pasajes. Son más, quizás cuando yo mencione, cuando esté hablando del tema, pero tengo 3 sobre los cuales voy a desarrollar el mensaje. El primero se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Si vamos allí a la palabra, buscamos el capítulo número 6 de Daniel, capítulo 6, a partir del versículo 1, allí dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí voy a dejar el pasaje. Este es un momento de prueba para Daniel, donde un hombre de Dios, un hombre que era un hombre fiel a Dios, que tenía un corazón que se interesaba más por los intereses del reino que por sus propios intereses personales, y que oraba, tenía la costumbre de orar, tenía la costumbre de venir delante de su Dios, de Dios vivo y verdadero, en oración 3 veces al día. Este hombre no era hallado en él ninguna falta, ningún vicio. Era un hombre íntegro y recto delante de Dios. Cuando hay una persona que es íntegra y es recta delante de Dios, por supuesto, va a ser hallado íntegro y va a ser hallado recto delante de los hombres. Es imposible para un hombre que es íntegro, para un hombre que tiene una vivencia todos los días con Dios, que sea hallado falta en él. Es íntegro. Vive para agradar a Dios, porque sabe que el Dios que él adora es un Dios vivo y que es verdadero, un Dios
de verdad, de justicia, de misericordia. Que establece misericordia, que establece bendición sobre todos aquellos que le adoran y que le sirven de generación tras generación. Su bendición, dice la palabra de Dios, que sobre todo sobre los justos e injustos, pero a aquellos que Él les sirve, Él los guarda de manera celosa, los cubre, los guarda, los bendice de una manera celosa. Y este fue el caso de Daniel. Daniel fue librado por Dios de esta prueba, pero no quiero tocar esa segunda parte porque no es el objetivo de este mensaje, sino el objetivo de este mensaje es que Daniel tenía por costumbre orar. Y sus oraciones eran conforme a Jerusalén, al reino de Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, que en aquel momento había establecido Dios a través de la cual vendría el Mesías. Él se preocupaba mucho por el destino, por el futuro y por la condición de Jerusalén. Sus oraciones iban dirigidas a Jerusalén, iban dirigidas al reino que Dios había establecido en la tierra, a Israel. Por eso sus ventanas se abrían hacia Jerusalén. Cuando él ve que estos hombres traman esta trampa como cazadores que ponen trampas ocultos, pues él no se esconde. Daniel no es un hombre aquí que muestre doblez de espíritu, que hace las cosas, que alaba, que bendice y que se conduce de una manera mientras que todas las cosas van bien, pero en cuanto aparece el peligro, en cuanto aparece la dificultad, el contratiempo, entonces cuando viene el momento de prueba, pues ya él comienza a cambiar su manera de pensar, su manera de conducirse, comienza a cambiar su forma con relación, su testimonio, con relación a las personas para guardar su vida. Daniel no hizo eso. Era un hombre íntegro delante de Dios en todo momento. Dios permitió que esta prueba viniera a él. Las pruebas de Dios prueban tu integridad, prueban tu fe, tu integridad y prueban realmente cómo está tu corazón delante de Dios. Y Daniel lo que hizo fue, sin esconderse, hacer lo que siempre hacía. Abiertas las ventanas de su casa, las ventanas que daban a Jerusalén. Qué importante, porque este pasaje tiene mucha revelación. Aquí Daniel, él pudo haber abierto las ventanas, cualquier ventana de su casa, pero él abría justo las que daban a Jerusalén. ¿Cómo están tus ventanas abiertas? Primeramente, ¿están abiertas tus ventanas? Por eso es que le puse este título a este mensaje. Porque cuando oramos, abrimos las ventanas de nuestro corazón al cielo. Cuando oramos al Padre, abrimos las ventanas de nuestra alma, de nuestro corazón al cielo, para comunicarnos con el reino celestial. Pero aquí es muy importante. Daniel tenía como mira Jerusalén, tenía como mira el reino que Dios había establecido en la tierra. Ahora, cuando tú abres las ventanas, ¿cuál es la mira que tú tienes? ¿Tú tienes puesta la vista en las cosas terrenales, en las cosas que a ti te agradan, o tienes puesta la vista en el reino? Es muy importante porque esto comienza ya a definir quién tú eres. Comienza a hablar de ti sin que nadie hable, sin que nadie exprese opinión. Tu vida está testificando quién tú eres. Tu vida está hablando por sí sola, según tus acciones, quién tú eres. Pero tú mismo estás hablando delante de Dios y le estás manifestando al Padre quién verdaderamente tú eres. Porque cualquiera se puede llamar un hijo de Dios. Y de hecho, cuando cualquier persona dice yo soy cristiano, él se está autopromulgando como hijo de Dios. Ahora, una cosa es que nos llamemos hijos de Dios y otra cosa es de que verdaderamente lo seamos, que estemos verdaderamente arrepentidos de nuestro pecado, que verdaderamente hayamos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestra vida y hayamos cortado con nuestra pasada manera de vivir, que es arrepentirnos. El arrepentimiento significa un cambio en tu mente. Si eras idólatra antes de conocer a Jesucristo, no puedes decir que has conocido a Jesucristo y seguir siendo idólatra. Si eras adúltero antes de conocer a Jesucristo, no puedes decir que tienes una experiencia personal con Jesucristo y seguir siendo adúltero, etcétera, etcétera.
Y todos los pecados, ninguno es mayor que otro. Para Dios, pecado es pecado. Y quiero decir que aquellas personas que están acostumbradas a decir una mentirita blanca para salirse con la suya, no es menos pecador que el adúltero, no es menos pecador que el homosexual, no es menos pecador que el ladrón, es un pecador igual. Delante de Dios, pecado es pecado. Dios no hace acepción de pecado, por lo tanto, delante de Dios un pecado no es mayor que otro. El pecado es pecado, es abominación delante de Dios. No importa cuál es el pecado en el cual tú participas. Si estás en una condición que participas de pecado, pues estás en una condición de abominación delante de Dios. Y Dios te exhorta a que cortes el pecado de tu vida y camines en camino de integridad, camines en camino de misericordia y de verdad. Daniel era un hombre íntegro. ¿Por qué era un hombre íntegro? Porque él buscaba la presencia de Dios todos los días. Y el Dios al cual él buscaba la presencia es un Dios que es santo. Y Daniel lo sabía. Nadie puede tener una comunión con Dios sin buscar santificarse, sin buscar ser santo, sin buscar ser una persona apartada de las cosas que te pueden apartar de este Dios. Por eso, aquí hay verdaderamente una marca, hay una huella que se puede ver en todo hombre que realmente tiene una intimidad con Dios. Y es que un hombre que dice que tiene realmente una intimidad con Dios, en su vida se tienen que ver estos frutos, que tiene que ver la integridad, un hombre santo, apartado, un hombre que no es hallado en él ninguna falta. No que sea perfecto, pero un hombre que camina conforme a la misericordia y a la justicia del reino. Es ahí que vamos entonces al otro pasaje. Vemos entonces en el libro de Hechos, Hechos 10, del 1 al 20. Allá dice en el capítulo 10 a partir del versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí vemos cómo nada más y nada menos que el apóstol Pedro recibe una misión directa de parte de Dios para que vaya nada más y nada menos a casa de Cornelio. Si nosotros vemos el contexto histórico, Cornelio era un centurión. No está diciendo aquí que era cualquier ciudadano romano, era un centurión. Un centurión comandaba una centuria. Este hombre tenía muchos hombres bajo su mando. Tenía miles de hombres bajo su mando. Y era una persona importante. Pero dice la Biblia que era una persona piadosa, que hacía todos los días oraciones, era temeroso de Dios, oraba diariamente, hacía bien al pueblo de Dios, era misericordioso. Aunque aquí la traducción dice limosnas. Si tú vas y chequeas qué palabra realmente se traduce del griego al español como limosna, vas a buscar qué es la palabra griega elemosine, que significa justicia, pero que también significa misericordia. Es decir, es justicia conforme a misericordia, pero no estamos hablando conforme a la misericordia del hombre, sino conforme a la misericordia de lo alto, o misericordia conforme a justicia. Y tampoco estamos hablando aquí que es conforme a la justicia de los hombres, sino conforme a la justicia que viene de lo alto. Por eso esta palabra encierra 2 significados que es muy importante, que es la misericordia conforme a la justicia. Ningún hombre que realmente diga que ha tenido una experiencia con Jesucristo, que ha nacido de nuevo, es una persona que está exento de la justicia y de la misericordia de Dios. De paso, por haber sido un hombre misericordioso, por haber sido un hombre temeroso de Dios, este hombre, y misericordioso, este hombre alcanza, él y toda su casa, la misericordia de Dios, trayendo Pedro a predicar este derramamiento del Espíritu Santo sobre estos gentiles, y este hombre se cumple, como dice la Escritura: tú y tu casa serán salvos. Se derramó la gracia de Dios sobre este hombre. Se derramó la gracia de Dios sobre esta casa y fueron cubiertos por la justicia del cielo establecida por Jesús. Porque cuando Jesús vino a Juan a Jordán y Juan le dijo: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice, Jesús le dijo: deja así, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Y cuando las personas pasan por esta justicia que Jesucristo estableció, que se establece en la cruz del Calvario a través de la sangre que fue derramada para redención y expiación de todo pecado, para salvación de toda aquella persona que confiesa a Jesucristo como Dios, como Señor y Salvador. Entonces se establece la justicia del cielo, la cual te redime, la cual te limpia, te hace santo y apartado para Dios. Pues este hombre, nada más y nada menos que un italiano. Italia era en aquellos momentos realmente el imperio que tenía bajo su dominio a Israel. Y a la casa de este gentil, de este oficial que comandaba soldados romanos, justamente es que Dios envía a Pedro. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque era necesario resaltar algo? No, lo hace porque era un hombre que tenía por costumbre, era parte de su vida. Este hombre no lo narra la Biblia que él haya conocido sobre Jesucristo, sobre lo que Jesucristo hablaba, pero vivía en Israel en los tiempos que Jesucristo vivió, estaba allí tiempo después, unos años después, tiempo después, unos meses, un año después estaba allí. Así que
tuvo que escuchar las noticias de Jesús. Él tuvo que escuchar algo. Algo él recibió. Alguna relación tuvo. Alguna experiencia tuvo que lo transformó. Este hombre se convirtió en un hombre piadoso, misericordioso, que oraba y que hacía misericordia con el pueblo de Dios. A este hombre, por tener este corazón transformado, porque cualquier persona que tenga una experiencia con Jesús, el corazón es transformado. ¿Cómo podemos ver que un corazón es transformado? Por el fruto del Espíritu. El fruto que pone amor, que pone paz, que pone misericordia. Una persona que ora constantemente. No lo hace porque lo quiere hacer. Más bien la carne muchas veces, el espíritu está presto, pero la carne es débil, dijo Jesús. La carne muchas veces, cuando el espíritu dice, voy a orar, dice, es cuando más haragana se pone y no quiero orar. No quiero levantarme, no quiero hacer nada. Vamos a leer la Biblia. Ahora no quiero leer. Leo después. Y no lo quiere hacer. La carne siempre deja todo para después, porque después se puede. Y no lo quiere hacer. Siempre se te pone al espíritu. Pero justo cuando tú sientas en tu espíritu adorar y la carne te dice no, pues comienza a adorar. Cuando quieras orar y la carne te dice no, ese es el momento que tienes que orar. Empieza a orar. Cuando vayas a leer la Biblia, la carne dice para después, ese es el momento que vas a coger y vas a abrir la Biblia. Y vas a comenzar a leer. Es justo ese momento. Porque solo a través de la revelación de la palabra de Dios se fortalece el hombre interior. La palabra de Dios, el mismo Dios nos enseña, nos testifica que es una palabra viva y eficaz. Jesucristo nos enseñó que las palabras que Él nos enseña, esas enseñanzas, palabras, son espíritu y son vida. Son un pan para el espíritu, para fortalecer el hombre espiritual. Y es necesario que el hombre espiritual sea fortalecido. Y es necesario que el hombre espiritual reciba revelación de la palabra. Pero ¿cómo recibo revelación de la palabra si no vengo a la palabra a tener un encuentro personal con Dios a través de su palabra? Porque cuando vengo a la palabra no vengo a un libro como leer un libro normal. Vengo a una palabra viva y eficaz. Vengo a tener un encuentro con mi Dios. Vengo a tener una revelación de lo alto que Dios me da a través de su palabra. Es como el deportista que tiene que tirar 1000 tiros al aro para que en el tiro 1001 se da cuenta que él recibe algo que en los primeros 1000 tiros él no había encontrado. O uno que tiene que patear un balón a un arco y lo patea tantas veces que hay un momento que patea el balón que en ese momento se da cuenta que las veces anteriores él no había encontrado algo como él estaba pateando. Y es que así mismo pasa. Tú me puedes decir, yo he leído la Biblia ya tantas veces. Ese pasaje lo he leído tantas veces. Pero lo lees 1000 veces. Pero a la 1001 vas a encontrar un detalle en ese pasaje que no habías encontrado antes. Como los científicos que hacen un mismo experimento una vez detrás de otra. Una vez detrás de otra, el mismo experimento. Porque sienten que hay algo, que hay un detalle que se les está escapando. Y lo hacen tantas veces que quizás tú puedes decir, ya hizo el mismo experimento 1000 veces, sí. Pero a la 1001 vez que lo haga, va a encontrar un detalle que 1000 veces antes se le había escapado delante de sus ojos. Y ese detalle justo es el necesario que él estaba buscando. La palabra de Dios es igual. Cada vez que la lees, trae una revelación nueva a tu vida, como un agua fresca que renueva tu alma, que sacia su alma, que sacia tu ser espiritual, un pan que te alimenta espiritualmente y que te fortalece. Trae una revelación nueva. Y es aquí esta palabra, limosna no es lo que me sobra del bolsillo.
Limosna no es ese concepto que voy a comprar con la tienda, los centavitos que me sobran del bolsillo. Esa miseria es la que paso y se la doy a un mendigo. Ese no es el significado de limosna. Limosna es misericordia conforme a justicia. Tú puedes ser el instrumento de Dios en las manos de Dios para establecer misericordia conforme a justicia sobre la vida de una persona, o justicia de Dios conforme a misericordia. Porque se aplica de dos maneras, pero es conforme a los principios del reino celestial, no conforme a los pensamientos del hombre. A lo mejor un hombre está en necesidad y Dios ha prosperado a otro hombre, ha prosperado tanto, y los dos son parte del mismo reino, los dos dicen que son hijos de Dios. Pero el que ha sido prosperado mucho no se da cuenta y tiene sus ojos puestos en las riquezas. Pero Dios no te ha prosperado para que las riquezas sean para personas, porque estás reteniendo. Y mientras más retienes, peor eres para ti, porque Dios te ha tomado como un instrumento para que tú seas misericordia conforme a justicia, porque Dios quiere aplicar una respuesta a la vida de otra persona a través de ti. Aquella persona está orando porque tiene una gran necesidad y no tiene cómo resolverla, pero tú eres el instrumento en manos de Dios para resolver la necesidad de esa persona. Pero tu corazón se ha engrosado y hay vanidad y hay avaricia, hay codicia y egoísmo en tu corazón. Por lo tanto, has abrazado todas esas riquezas para ti y lo que estás pensando es como este rico de la parábola de Jesús, que fue tan próspero que dijo: derribaré mi granero y haré graneros más grandes y amontonaré todo mi trigo y voy a ser mucho más rico y diré a mi alma: alma, reposa. Pero ¿qué dice Dios? Tú eres un necio y esta noche van a venir a buscar tu alma. ¿Y qué vas a hacer con toda la riqueza que has acumulado? Por lo tanto, la justicia del cielo es diferente a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres está basada en la percepción de sus sentidos naturales y en lo que alberga su corazón. El corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Nosotros no tenemos que tratar de demostrar a Dios que buenos somos cuando hay perversión y corrupción en nuestro corazón. El corazón es como una esponja. El mundo está lleno de corrupción y de maldad. En el mundo no hay ninguna luz. Esto lo he escuchado a muchos predicadores de Dios. La única luz que hay en el mundo es la palabra de Dios, que es verdadera. Por lo tanto, si tu corazón está muy engrosado, ¿cómo puedo saber realmente si tus ventanas están abiertas al cielo? ¿Y cómo puedo saber realmente, o cómo se puede saber si las ventanas de una persona están abiertas al cielo, si su objetivo, su propósito está basado en el reino de los cielos y no en su propia vida, y no en engrosarse a sí mismo, y no en crecerse a sí mismo en una actitud de vanidad, sin tener en cuenta los intereses del reino, porque es un reino celestial? ¿Cómo se puede saber? Justamente cuando se ven los frutos de la carne, cuando se ve aflorar el egoísmo, la avaricia, la gula, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, las orgías, la borrachera, todas las cosas de la carne, cualquier cosa que la carne se incline, cuando te irritas de manera fácil, cuando no quieres perdonar, cuando alguien te hiere y te cuesta perdonar. Ahí se ven personas que sus ventanas se abren esporádicamente al cielo. No es una costumbre que siempre se abre. Y cuando se abren, sus oraciones son personales, son para ellos, son para sus hijos y son para su familia. Es un círculo privado pequeño, como si ese fuera el reino. Y cuando lo extienden a su congregación, como si la congregación fuese ya la iglesia cristiana. Y esa congregación es parte de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, la Jerusalén celestial, que forma parte del reino celestial. Entonces, tus oraciones debieran cambiar, porque se nos han enseñado a orar y la carne enseguida aprende a orar, pero desde la perspectiva
perspectiva personal. Es natural de ser humano orar por uno, orar por las personas que ama, pero la Biblia te manda y te enseña a orar incluso por tus enemigos. A que apliques misericordia conforme a justicia, o justicia conforme a misericordia, que desciende de lo alto sobre todos los hombres y desciende de parte de Dios, porque es la voluntad de Dios de que ningún hombre se pierda. Por lo tanto, si eres nacido de nuevo, tienes que tener esta perspectiva y comenzar a orar por el reino, comenzar a orar para que Dios bendiga a todos los hijos de Dios, para que Dios realmente traiga sanidad por todos los hijos de Dios, para que Dios fortalezca a todos los débiles que están dentro del reino. Pero mira qué curioso, cuando tú comienzas a orar por todas aquellas personas dentro del reino, empiezas a bendecir, te comienzas a alinear al propósito de Dios, a que realmente la voluntad de Dios se establezca sobre el reino de Dios, sobre la iglesia aquí en la tierra. También estás orando por ti, porque tú eres parte del reino. Y qué curioso, Dios no escucha la oración egoísta, pero una oración alineada al propósito de Dios, Dios sí la escucha. Está en primer lugar. Jesucristo dijo, pidan todo lo que quieran. Si están alineados al Padre, alineados a Él, si hacen el propósito del Padre, la voluntad del Padre, caminan y guardando lo que el Padre ha enseñado, lo que Él enseña, caminan eso, todo lo que pidan les será concedido. Pero si estamos bajo la voluntad del Padre. Por eso en la oración modelo nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos. Mira quién enseña esto, nada más y nada menos que Jesucristo. El Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Lo testificó el mismo Dios cuando Jesús estaba bautizando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el que me complazco. Y este Hijo unigénito nos está enseñando, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque a todo aquel que le recibió, el Padre le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, ya no ahora es el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Y le enseña a estos hermanos, Padre nuestro, no solamente es mi Padre, también es tu Padre celestial. Pero así como Él le honró, también nosotros estamos llamados a honrarle. Es importante. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la oración dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, que se establezca su voluntad. Como en los cielos, así también en la tierra. Esa voluntad no se establece de una manera mágica. Se establece a través de sus hijos, que en su corazón dejan que se establezca la voluntad de Dios. No se establece tampoco en el corazón de una manera mágica si no tenemos un contacto con la palabra de Dios viva y eficaz. Y cuando venimos a la palabra de Dios, no tenemos ese encuentro con Dios a través de su palabra. Esa revelación fresca a través de su palabra. No es que venga un profeta a decirte que te voy a traer una profecía nueva, algo que en la Biblia no está. Ojo, tienes que tener mucho cuidado con eso. Toda cosa que te enseñe que no está en la Biblia, una revelación nueva, no está en la Biblia, deséchalo. Deséchalo. Fábulas profanas y de vieja es lo que es, deséchalo. La revelación tiene que estar acorde a la palabra que está en la Biblia. Si no está acorde, si no lo puede respaldar la Biblia, pues deséchalo. Fábulas profanas y de vieja. No le hagas caso. La profecía mayor que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Escucha, Dios te puede hablar sobre una condición personal a tu vida, pero traer una revelación nueva a la iglesia
que la iglesia va a ser ahora dirigida porque vino una profecía nueva, eso es mentira. Eso es mentira. Y lo digo y lo afirmo. La Biblia es la revelación y la palabra profética que Dios ha dado a su pueblo para que se guíe a través de ella. De hecho, por eso Jesucristo estableció que pasarán cielos y tierra, mas mi palabra no pasará. La palabra verdadera que alumbra, que las tinieblas no pueden apagar. Que todo hombre que tiene realmente un contacto con ella es transformado y es renovado. Es transformada su vida, es renovada su vida, pero no solamente su vida, sino la vida de todas aquellas personas que le rodean. Son transformadas porque es un testimonio vivo de una palabra viva que ha renovado y ha transformado su ser. Es muy importante orar, es muy importante leer la palabra de Dios, es muy importante meditar, pero con el sentido correcto. Por eso en Santiago 4, nosotros vamos al libro de Santiago, allí, capítulo 4, versículo 1, a partir del 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Más claro ni el agua. Este no es un versículo interpretativo, porque ahora se ha cogido, hay una moda desde hace muchos años atrás, un tiempo, que se dice constantemente de que la Biblia es interpretativa, que unos la interpretan de una manera, otros la interpretan de otra. Pues yo la interpreto de mi manera, eso es lo que yo recibo, lo que yo entiendo, no. Es que está guiado por tu carne. Cuando tú escuchas a una persona así, que está acomodando la palabra de Dios a su conveniencia, es porque justamente está caminando en esto que la palabra de Dios nos acaba de enseñar y revelar en Santiago, que está en el libro del apóstol Santiago. Ahí está. Piden y piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, en las cosas que quiere la carne. La carne también desea cosas. Jesús no dijo en ningún momento que cuando tú seas vivificado espiritualmente, tu carne va a morir inmediatamente y ya no vas a tener ningún problema. La batalla, la guerra más grande que tiene todo hijo de Dios es contra sí mismo, es contra su carne. Porque la carne se revela. A la carne le gusta. A la carne le gusta la gula. Estar en una mesa donde hay 40 comensales y hay 40, por ejemplo, postas de pollo y te quieres comer 4 sin tener en cuenta que si te comes 4 vas a dejar a 3 personas sin comer postas de pollo. Eso es gula. Gula no es comerme un tambuche de posta de pollo solo cuando estoy solo. Gula es también no tener en cuenta que voy a dejar de comer a los demás. Pero la misericordia que se establece según justicia pone amor en tu corazón y aunque tu carne tenga deseo de comerse las 40 postas de pollo vas a decir no, por amor a mis hermanos. Yo mato la gula en mí, me como una, comparto con mis hermanos con alegría y con sencillez de corazón y va a ser mejor y voy a estar mejor y voy a estar bien para con Dios y voy a estar bien para conmigo mismo. Eso establece también justicia conforme a misericordia. No se establece justicia conforme a misericordia conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la palabra de Dios. Una persona es herida por alguien que él nunca piensa que va a ser herida. Justamente esa persona que me hirió es la que yo nunca pensé que me iba a herir. Yo pensé que me podía herir cualquier persona en el mundo, pero esa persona que tanto yo estimo, que tanto yo amo,
creó una herida profunda en mi corazón. Y justo esa persona yo no esperaba que me hiriera de esa manera. Me cuesta mucho perdonar a esa persona. De hecho, cuando una persona te dice, me cuesta mucho perdonarla, es que aún no la ha perdonado. Aún sigue con ese rencor, con esa herida abierta en su corazón, porque aún no ha perdonado a esa persona. Jesús no enseña, pues el día que te sientas que ya aquello pasó, que el tiempo, como dicen la gente, el tiempo cura todas las heridas. No, no es así. Hay personas que llevan 40 años con la misma herida. No, con la misma que le hicieron hace 40 años, no, peor. Porque a medida que pasa el tiempo, la herida se va haciendo más grande, se va pudriendo más la zona donde estaba la herida, vas acumulando más podredumbre, más inmundicia dentro de ti, producto de esa herida, a punto de que te puede matar espiritualmente. Porque así como una herida, si tú no la sanas en su momento y pasan los años y sigue abierta, pues es una ventana abierta donde entra todo tipo de virus, de bacterias, donde el mismo cuerpo va creando pudrición. Si no te la cura, te puede matar, porque va caminando hacia adentro. Pues las heridas espirituales igual. Si tú no perdonas y no sanas, esa herida va caminando hacia adentro y te puede terminar destruyéndote a ti mismo. Es importante perdonar, no solamente porque liberas a la persona espiritualmente sobre la cual ella te hizo daño a ti, liberas a esa persona, sino que te sanas a ti mismo, que lo más importante, te liberas tú y sanas tu ser interior. Y dejas entonces que se establezca justicia conforme a misericordia. El mismo apóstol Santiago en su carta dice que justicia sin misericordia se hará con aquellos que no tienen misericordia. Y la misericordia dice que vence sobre el juicio. Jesús nos enseñó, bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Entonces, pero es la misericordia conforme a la justicia del reino, no conforme al pensamiento del hombre. El hombre divaría mucho sus pensamientos y por eso a veces quiere acomodar la palabra de Dios conforme a su perspectiva, conforme a lo que él aprendió de niño, de sus padres, de su tradición, o lo que él mismo a través de aquello ha ido creciendo en su vida conforme a sus experiencias personales. Él ha ido formando en su mente una idea de la justicia a su manera, pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Esto no significa que Jesús vino a morir solo por mí y solo me vino a perdonar a mí. Esto significa que Jesús vino a morir por todos y vino a perdonar a todos. Y todo aquel que en él crea no se pierde, sino que pasa de muerte a vida y tiene vida eterna. Es lo que significa, se establece la justicia conforme a la misericordia de Dios, se establece la gracia de Dios sobre la vida de los hombres. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una condición. Si tú escuchas bien lo que Jesús enseñó en una oración, que es una conversación directa con Dios, algo que te enseña, ahí hay una condición. Si no has perdonado, eso quiere decir que tu perdón también está retenido. Tú tienes que perdonar para recibir perdón. Hay una condición. Esto no es de que yo me merezco que me perdonen, pero no. Yo no, porque me cuesta mucho trabajo perdonar y Dios me conoce, Dios sabe cómo yo soy. No, no es así. Dios sabe cómo son todos los hombres. Y todos estamos bajo la misma condición. Y todos estamos bajo la misma expectativa delante de Dios. Y todos tenemos derecho a la misma gracia. Pero todos también tenemos el mismo mandamiento y la misma enseñanza de parte de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto,
¿Cómo podemos? Y esto es un termómetro. Esto es una herramienta que no falla. Saber que una persona está muy cargada en la carne, dejando que la carne lo domine, aunque tiene amor por Dios, aunque dice que ora o ora. No hay que poner en duda que ora. ¿Cómo? Porque, primeramente, ¿están abiertas tus ventanas? ¿Tienes las ventanas de tu corazón abiertas al cielo? Porque cuando tú vienes a orar delante de Dios, tú abres tu corazón. Y tu corazón es un lugar donde Dios dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Pero ese mismo corazón que Dios puso eternidad y Él viene a llenar ese corazón. Cuando Dios sale de ese corazón porque hay pecado en esa vida y Él se aparta de esa vida, hay un gran vacío en ese corazón. Hay un gran vacío que si no lo llenas con las cosas de Dios, lo vas a llenar con inmundicia, con basura, con porquería. El mismo apóstol Pablo dijo, tengo todas las cosas por basura por ganar a Cristo. Sacó todas las cosas de su corazón. Fama, título, linaje. Estoy hablando de cosas que son gloriosas delante de los hombres. No estoy hablando de corrupción, de pecado, fornicación, adulterio, borrachera. Estoy hablando de cosas que son gloriosas delante de los hombres. Fama, prestigio, linaje, título. Todo eso lo sacó. Toda esa grandeza lo sacó. Y la tuvo por basura, por inmundicia, por algo que apesta, podrido, que no se quiere ni siquiera nadie imaginar, por ganar a Cristo. Para que Cristo venga a ser en él y llene su corazón. Ese espacio que nadie puede llenar. Ese espacio que es inmensamente grande. Para que quepa toda esa eternidad, toda esa inmensidad que Dios ha puesto en el corazón. Porque cuando Dios dice que puso eternidad en el corazón del hombre, está diciendo que Él mismo se puso en el corazón del hombre. El deseo, la necesidad de la comunión con Dios. Porque Él es la eternidad. Pero ese lugar también, de otro punto de vista, cuando estás en la intimidad con Dios, es un lugar muy pequeño. Es el lugar en que lo puedes ver cara a cara, en que puedes buscar la intimidad con Él y que solamente en ese momento hay espacio para ti y para Él. No hay espacio para nadie más. Espacio para buscarlo en intimidad. Y se convierte en cada hijo, en cada ser nacido de nuevo del agua y del Espíritu, en un lugar santísimo, en el lugar más santo, más secreto que tiene toda persona, en el lugar de intimidad, de una adoración íntima de cada discípulo de Jesucristo con su Dios, con su Creador. Y eso es un punto también muy importante, porque una persona que vive en esa intimidad, que vive en esa relación con Dios, no puede dar frutos de una persona egoísta, ni de una persona en vivir en ninguna inmoralidad, ni de vivir en ninguna injusticia. Al contrario, va a dar fruto de ser una persona íntegra, como lo era Daniel. Va a dar fruto de ser una persona que tiene sus ventanas abiertas al cielo todos los días, como lo hacía Daniel. Va a ser una persona que ora todos los días, su costumbre, como lo hacía Cornelio. Va a ser una persona que da limosna, no los centavitos que le sobran del bolsillo, sino la que dice el cielo, que es la limosna del cielo, que es misericordia conforme a justicia. Es decir, la respuesta que desciende del cielo. Dios te usa como un instrumento para eso. Solo una persona que mantiene sus ventanas abiertas al cielo, pero con el propósito correcto, no con
las oraciones personales y egoístas, sino con el propósito correcto, bajo la voluntad del Padre, en la voluntad del Padre, para que se cumpla y para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, ¿cómo están tus ventanas? ¿Las tienes abiertas? ¿Las abres todos los días? Busca todos los días abrir tus ventanas. ¿Las tienes abiertas al cielo? ¿Están dirigidas hacia el reino celestial? ¿Hacia allí está encaminado tu propósito? Son preguntas muy importantes que todos nos debemos responder. Desde aquí te deseamos que Dios te bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga la vida de tu familia y que si no has estado caminando así, pues que recibas esta palabra como una bendición en tu vida, como una revelación de parte de Dios en tu vida y que comiences a abrir las ventanas de tu corazón al cielo dirigidas con el propósito correcto para alcanzar el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.